pero es importante tomar las precauciones correspondientes. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase virtual que tenía interesantes, temas que en su vida diaria, en su vida profesional, les van a hacer valer en el ámbito procesal. Estamos hablando de un manejo de código. Por ejemplo, los temas de, la, de evolución de vehículos. ¿Qué pasa con la devolución de vehículos? La devolución de vehículos pues, es un problema que de una u otra manera ustedes lo van a poder vivir en su vida diaria, en su vida profesional. Las vicisitudes de la primera declaración, eso que hemos hablado o hablamos en la última sesión, de las de más de 24 horas, es un tema terrible, horrible, que yo creo que solo los buenos gobernantes, especialmente el Congreso de la República, podría reparar el daño que se está haciendo a las personas. El arresto domiciliario por incidente de tránsito es algo que constantemente ustedes lo van a vivir, indudablemente. Las medidas sustitutivas por humanidad es algo muy, muy interesante, aparte de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han hablado al respecto. Y la protección a testigos, temas muy relevantes. También el caso de la pena natural que de una u otra manera se han determinado. Y los decretos de notificaciones y las audiencias virtuales. Bueno, compañeros, la idea es manejo de código. Eso es para mí lo más importante. De plano, estoy seguro que esta semana vamos a ver todos estos temas. Ya el martes que nos veamos, vamos a hablar directamente, entrar a las fases del proceso con las audiencias y empezar a dirimir el tema de las audiencias. Y después vamos a pasar los videos correspondientes y después a practicar audiencias y debates. Bien, por eso dije temas a debatir. El primero, la devolución de vehículos. ¿Quiénes de acá no nos hemos enterado por familiares, por vecinos, por amigos, amigas, compañeros, que en un accidente de tránsito, eh, la policía como parte de su estrategia de investigación separa los vehículos que fueron afectados o los vehículos que pudieron haber intervenido en un accidente de tránsito y, y se lo llevan? El problema es la devolución. ¿Para cuándo? Y es interesante, porque estamos hablando de manejo código, puro manejo código. Es interesante ver el 202 de nuestro Código Procesal Penal para que ustedes puedan verlo allí. El 202 de nuestro Código Procesal Penal nos habla. Tema interesante, por eso yo siempre he expuesto que aparte de la ley y aparte de la realidad, lo más lindo es que la ley se acerque a esa realidad, pero muy, muy difícil. Miremos el 202, dice devolución de cosas y documentos secuestrados. Pero al final, en los segundos, en los dos párrafos finales del 202, dice, los vehículos deberán, es algo, una exigencia, deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente. Ojo, no me lo estoy inventando. Se dice ahí, los vehículos deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente después que se hayan practicado las diligencias pertinentes sobre ello. Aquí hay un problema. Los vehículos deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente. Después, ese problema es después que se hayan practicado las diligencias pertinentes sobre ello. Y quizás ahí es donde ustedes me dan la razón por sus experiencias que han tenido y han vivido justamente con otros conocidos, que pasan los vehículos hasta un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses sin la devolución correspondiente y están incluidos en predios donde esos predios pues no solo los lastiman, les pierden cosas, los invaden, los dañan y a veces hasta se los roban. Pero el último párrafo es más importante, dice, en todo caso, o sea, está diciendo,
aunque no se hayan practicado las diligencias. La devolución deberá efectuarse dentro de un plazo que no exceda de 5 días, salvo casos de fuerza mayor. Es el problema de fuerza mayor, siendo responsable el juez de cualquier daño o perjuicio sufrido por la demora injustificada. Esta reforma es genial. Indudablemente el legislador plasmó esta reforma con la idea esencial de evitar estos grandes prejuicios y perjuicios que le causan a los ciudadanos guatemaltecos, de ver que su vehículo nunca se lo devuelven, por la sencilla razón, por lo que dice, hasta que se hayan practicado las diligencias pertinentes sobre ello. Lo bonito del párrafo final es que le pone un plazo que no exceda de 5 días. El problema es el salvo casos de fuerza mayor. Y de ahí todos los fiscales se agarran del tema que todos son de fuerza mayor, que por eso no se hizo la inspección. Y saben ustedes, ya en la vida profesional, en la vida real, se entera uno y observa uno que ese análisis que le tienen que ser el vehículo, ese expertaje que le tienen que ser al vehículo, esas diligencias que le hacen al vehículo, ¿saben qué consiste? Son fotografías. Fotografían el vehículo, fotografían el motor, fotografían el chasis. Eso es el gran diligencia. Entonces uno se pregunta, pero esas diligencias lo pueden hacer exactamente en el momento cuando llega el MP a la escena del crimen. ¿Por qué no lo hacen? Y es ahí donde se da la importancia de hacer cumplir la ley. Nos hemos enfrentado en la realidad donde uno acude constantemente con el juez y el juez se lava las manos simplemente porque el MP no ha cumplido con esas diligencias pertinentes. Y cuando uno acude al MP, el MP nunca tiene tiempo. Así pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasa 15 días, pasa un mes y usted sin vehículo y posiblemente dañando su vehículo. Es horrible esto. ¿Qué hacer? Simple y sencillamente acudir posiblemente hasta un amparo para que se cumpla a cabalidad este último párrafo del 202. Y aquí algo muy importante, dice, siendo responsable el juez de cualquier daño o perjuicio sufrido por la demora injustificada. Obviamente aquí caemos en otro tema, que el Ministerio Público pone cualquier excusa para no hacerlo. La idea del Ministerio Público, en una oportunidad que tuve bien estar ahí, se había planteado que había que mandarle un oficio como política criminal del Ministerio Público para que todos los fiscales acudan en la propia escena del crimen de una vez a hacer esas diligencias. Con eso ya no hay motivo ni razón para entretenerlos. Entonces, por eso puse ahí vicisitudes que tenemos que ir solventando en el tema de los vehículos. Pero es importante, jóvenes, tener el 202 del Código Procesal Penal, que es una materia constante para ustedes, va a ser constante totalmente en su vida profesional, va a estar involucrados en este tema de la devolución de vehículos. Recuerden, 202, los últimos 2 párrafos. El otro tema que también quiero entrar a discutir con ustedes son esas vicisitudes de la primera declaración de más de 24 horas. Ya lo platicamos, medianamente lo platicamos el jueves pasado. La Constitución es clarísima en el artículo 9, ustedes ya lo han leído, el artículo 9 dice taxativamente que el interrogatorio de detenidos no debe pasar de 20, y efectivamente pasan hasta 3 meses, 2 meses, 1 mes sin prestar su primera declaración. El grave problema es, desde mi punto de vista, es cómo está el redactado el artículo 81 y 82 especialmente, donde está todo los parámetros establecidos para realizar la primera declaración. Se divide en 3 fases.
Tres fases que es una pérdida de tiempo. Esto no es un mini debate, no debe de ser un mini debate. Esto simplemente es constitucionalmente presentar al detenido frente al juez y el juez en forma inmediata resolver la situación jurídica, pero no pasar debates tras debates. Hemos tenido nosotros anteriormente, especialmente, videos, noticias, donde se presentaban en una primera declaración las escuchas telefónicas, y se pasaban todas las escuchas telefónicas. ¿Cuánto tardaba una primera declaración? Y la primera declaración simplemente es declaración judicial, es la presentación ante el juez. El interrogatorio simple que le debe hacer el juez al procesado, ligarlo o no ligarlo y emitirle la correspondiente determinación si lo deja en libertad o le da una medida sustitutiva. Es lo único que tendría que hacer el juez, pero no usar la primera declaración como mini debate, que es en otras ocasiones ha acontecido en muchas ocasiones. Y eso vamos a ver si no esta semana, la otra semana ya, cómo se desarrolla la primera declaración y eso lo vamos a comprender un poco mejor. Desde mi punto de vista, la primera declaración, como ya lo dije, no debe ser extensa, debe ser concreta, con la participación obviamente del procesado y su defensor. Ya lo hablamos el jueves pasado, el ejemplo de Maduro, por ejemplo. Maduro, 35 minutos. Si Maduro hubiera sido eh, traído aquí a Guatemala, esa primera declaración hubiera durado unos 3 meses, porque hubieran pasado videos, medios de prueba, diligenciamiento de todo, escuchas telefónicas de todo, y eso no es la primera declaración, es desnaturalizar una primera declaración. El otro tema también no menos importante, y eso es algo que ustedes constantemente lo van a ver, es lo relativo al arresto domiciliario por accidentes de tránsito. ¿Dónde es que usted abogado o recién graduado, seguro, recién graduado, va a recibir una llamada telefónica de un su conocido, un su amigo o alguien que lo refirió a usted, asustado, llamándolo porque hay un accidente de tránsito y tiene miedo que se lo lleve preso? Entonces sale el abogado y sale corriendo el Superman abogado y ¡tas! Y en menos de media hora ese super abogado le dice, no se preocupe, está en buenas manos. Y efectivamente en media hora después se lo lleva para su casa. Y usted se convierte en ese gran abogado, en ese salvador de la justicia. Y esto es muy importante, por eso digo, muy importante tenerlo presente. Y aquí tenemos el famoso arresto domiciliario por accidente de tránsito. Eso lo podemos tener en el 264 bis de su Código Procesal Penal. Por eso es importante el manejo código, escudriñar el manejo código. Por ejemplo, aquí dice arresto domiciliario en hechos de tránsito. Aquí, definitivamente, cuando son hechos de tránsito, ustedes saben que aquí no hay dolo. Aquí lo que hay es una imprudencia. En todo accidente de tránsito es imprudencia. Bueno, en todo, ustedes ya saben, derecho penal, precisamente no en todo accidente de tránsito es imprudente. Recordemos que puede darse un dolo eventual, pero eso es un tema ya de ámbito sustantivo que se puede determinar en sentencia. Pero en principio, un accidente de tránsito es un accidente de tránsito, no existe dolo, porque el derecho penal efectivamente persigue al delito culposo y doloso, pero le tiene mayor representación en la proporcionalidad de la sanción, evidentemente cuando es doloso, cuando es culposo, no, porque no hubo esa intención de causar daño. Entonces, usted como abogado tiene que levantar un acta notarial y en esa acta notarial, pues le dan a la persona que está siendo sindicada del hecho,
en libertad, bajo arresto domiciliario. Y esto lo dice el 264 bis. Pero muy importante, dice, no gozará del beneficio a la persona que en el momento del hecho se encontrara en alguna de las situaciones siguientes: en estado de ebriedad o efectos de droga, sin licencia vigente, esto es muy importante. Jóvenes, todos podemos cometer errores, todos. Podemos ir en una calzada, podemos ir en un desplazamiento a alta velocidad sobre carretera, por pura imprudencia. Podemos cometer un accidente. Tenemos que tener presente que tenemos que tener licencia vigente de conducción. Ojo, licencia vigente. Y la tenemos que portar. Por eso de andar sin licencia, las consecuencias que le pueden traer, que efectivamente no puede haber ni gozar una medida sustitutiva en el acto. La idea es que el arresto domiciliario sea en ese preciso momento, cuando llega el notario y al cumplir los requisitos, que no en estado de ebriedad, que tiene licencia vigente, eh, que prestó su ayuda en su momento, que no se ocultó ni se dio a la fuga, son los requisitos esenciales. Solo eso se hace constar en el acta e inmediatamente el agente captor o los agentes de policía se lo tienen que dar y el acta notarial que usted levanta se lo llevan en la prevención policial y ya será el juez correspondiente que lo citará en su momento oportuno, pero su defendido está en su casa, porque usted logró liberarlo momentáneamente de ese problema y se va a su casa y usted lo respalda con el acta notarial que usted se levanta. Ya en la vida real, ustedes van a ver cuando estén viendo notariado de plano, van a estar haciendo esas actas de arresto domiciliario por accidente de tránsito. Seguro, esos son actas esenciales porque son actas que se dan definitivamente en todo momento. Son los eventos inesperados que hoy por hoy estamos aquí hablando y no sabemos si más tarde vamos a tener un accidente de tránsito, cualquiera de las dos, de los que estamos acá. Y esto es una cuestión que suele pasar y por eso las actas notariales de arresto domiciliario, efectivamente los abogados regularmente siempre cargan dentro de sus documentos unas 2 o 3 actas ya realizadas, ya solo para llenar los nombres, ya con su sello y firma, pues, y el nombre correspondiente, pues, se la dan a los policías. Es la forma de agilizar también sus trámites. Ya existen hasta formularios, yo creo que eso hasta los pueden buscar ustedes por internet, formulario de acta de arresto domiciliario, y ya solo le dejan los espacios para poner los nombres, los datos correspondientes y le entrega a la policía y efectivamente ya se lleva usted a la persona para su casita. Entonces se vuelve un gran abogado. Y así es parte, pero ojo, recuérdese que se lo faculta el 264 bis. El otro tema que viene relacionado con el siguiente, que son las medidas sustitutivas por humanidad. Este es un tema que se ha debatido muchísimo. Hay circunstancias, por ejemplo, ustedes saben qué delitos no gozan de medidas sustitutivas. Hay varios delitos que no gozan de medidas sustitutivas. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, los asesinatos, los homicidios, no gozan de medida sustitutiva. Eh, y cuando no se goza de medida sustitutiva, pues definitivamente la persona tiene que estar directamente en prisión y soportar la prisión durante todo ese tiempo que dure el proceso. Eh, Estos delitos, ustedes saben, el asesinato, el homicidio, el parricidio, violación agravada, violación calificada, secuestro, robo agravado, todos estos no gozan de medida sustitutiva. Y tampoco los de eh, el tema de los medicamentos no tienen medida sustitutiva. Esto lo dice el 264
de nuestro Código Procesal Penal. El 264 es un largo artículo que se agrandó demasiado porque tiene dos partes. Una donde se le da la facultad a los jueces de primera instancia de otorgar medidas sustitutivas, que hay 7 medidas sustitutivas: arresto domiciliario, obligación de vigilancia, obligación de presentarse periódicamente, prohibición de salir. Son 7 medidas nada más. Pero también está dividido la otra parte donde dice que en ninguna forma se podrá otorgar medidas sustitutivas a tales delitos. Homicidio doloso. Este tema de homicidio doloso yo siempre lo he criticado, porque homicidio doloso eh, eh, se puede cometer en legítima defensa. De hecho, si usted mata en legítima defensa, es que usted atacó dolosamente. Entonces es un tema bien complicado que hayan limitado otorgar medidas sustitutivas por homicidio doloso. Homicidio culposo no hay problema, pero el homicidio doloso, que yo sé que hay quienes tienen el dolo de matar sin provocación alguna, pero también puede darse que alguien elimine físicamente a una persona porque esa persona lo iba a matar a él, legítima defensa. Y recordemos que en derecho penal, en derecho procesal penal, se aplica el derecho penal hasta de último, hasta que se emita sentencia. Hasta ahí se aplica el derecho penal. O sea, hasta en sentencia se va a determinar con las pruebas si usted lo hizo en defensa propia o no lo hizo en defensa propia. Pero mientras tanto, puede durar 9 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, porque el Código Procesal Penal prohíbe taxativamente que se otorgue medida sustitutiva por homicidio doloso. Vuelvo a insistir, legítima de cuando se defiende, usted comete dolosamente el homicidio, pero es que lo hizo en legítima defensa. Ok, eso se mira en sentencia. En sentencia, recuerden ustedes, se tiene que ver la acción, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y dentro de la antijuricidad se puede ver las causas de justificación. Y hasta en la antijuricidad con las pruebas se va a determinar si efectivamente llenan todos los requisitos establecidos para la legítima defensa. O sea, eso es un tema complicado, pero aparte de esto, hay personas que pueden estar sometidos a estos regímenes de prisión preventiva obligatoria o prisión preventiva oficiosa, porque de oficio legalmente se estableció, pero pueden tener quebrantos de salud muy fuertes o personas de muy avanzada edad o de enfermedades en la fase terminal. Y en el ámbito mundial, en la jurisprudencia, doctrina y leyes universales, se establecen una excepción a estas personas cuando padecen graves enfermedades incurables o demasiada edad. Eh, por ejemplo, nos damos cuenta la expresidenta de Argentina. Ella creo que tiene 70 años y por su edad es que no está en prisión, sino que está guardando arresto en su casa, aunque fuera condenada, ya tiene sentencia firme, pero por la edad ya no es viable ingresarlas a prisión. En Guatemala tenemos ancianos en prisión, personas con graves padecimientos en prisión. Yo sé que muchos de nosotros decimos, se lo merece porque hicieron daño. Claro, claro. Pero aquí está lo importante. Hay que tener medidas sustitutivas por humanidad. En estos casos son por humanidad. Y nosotros no nos alejamos. Existe ya una reforma, por eso al inicio de estas sesiones yo les puse que teníamos que comprar la ley del régimen penitenciario. Y en esa ley del régimen penitenciario aparece una reforma de la ley de control telemático. En esta ley de control telemático nos aparece en el artículo 69 y 69 bis que permite el control telemático para ancianos y enfermos. O sea, cuando ya en la ejecución de la sentencia se puede determinar que la persona padece de grave enfermedad o es demasiado anciana, le pueden dar un control telemático
y un arresto correspondiente para que salga de la prisión. Menos ciertos avances. Lo ideal sería también durante el trámite del proceso. La Corte de Constitucionalidad entiendo que en algunos casos es benevolente, en algunos casos no ha sido tan benevolente, lamentablemente. No podemos hablar de una igualdad en este ámbito, porque sí hemos visto casos donde a algunos se favorecen y a otros no se les favorece, que es incorrecto. Por eso es importante que el legislador ya determine estas circunstancias para evitar esas desigualdades. Y aquí hay unas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente contra el México. Hay una sentencia interesante de García versus México, donde nos habla y qué interesante esta, y esta la yo se las prometo, si no reproducir, eh, eh, trataré de proporcionar mejores datos. Por ejemplo, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus México nos habla de la prisión preventiva oficiosa. Esa prisión preventiva oficiosa, lamentablemente los mexicanos están peor que nosotros. Nosotros tenemos prohibición de dar medida sustitutiva en el Código Procesal Penal. Los mexicanos tienen prohibición de otorgar medida sustitutiva en su propia constitución. O sea, los mexicanos en su propia constitución establecen en qué delitos no se puede otorgar medida sustitutiva. Y hay una cantidad de delitos que no se puede otorgar medida sustitutiva y lo dice la Constitución. Al menos nosotros en el Código Procesal Penal. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer esto, le obliga a México reformar su constitución, porque para la Corte Interamericana de Derechos Humanos es prohibido tener medidas de prisión preventiva oficiosa, porque esto dice que es una intromisión del legislador al juzgador. El juzgador es el único que tendrá que determinar en el caso concreto. Si el caso concreto se logra determinar el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación. Y solo el juez hay que darle esa facultad, pero que no se venga el legislativo y se intrometa al juzgador y le dice, en estos casos jamás vas a dar medidas sustitutivas. Entonces deja al juzgador realmente atado de manos, aunque el juzgador pueda estar convencido que en este caso concreto no hay ni obstaculización ni peligro de fuga. Lo que les comentaba, el caso de los legítima defensa. Caso de legítima defensa, pues el juzgador bien puede poner una medida sustitutiva, arresto domiciliario, o esto que hablamos del control telemático, claro. Para eso está la ciencia, para eso está la evolución. Entonces, pero lamentablemente, tanto México como Guatemala y otros países tienen prisión preventiva oficiosa. Por eso es interesante ver esta sentencia que se las proporcionaré el próximo día. Otro tema no menos importante es la protección a testigos. Esa protección a testigos muy relevante para Guatemala. Lamentablemente, en Guatemala mucha prueba es testimonial. Últimamente ya ha habido prueba científica, prueba técnica, que ha ido mejorando y desarrollando la prueba, pero todavía estamos con muchos testigos. Es la prueba reina, es el que ve, el que escuchó, el referente. El problema es cómo lo protegemos. Ahí tenemos que ver el artículo 210 del Código Procesal Penal, el 217 del Código Procesal Penal y el 218. Hay formas de protegerlo. Tomarle su declaración en arresto en su domicilio, tomarle su protección por medios tecnológicos, que eso es lo que ha surgido últimamente. Pero aparte de eso, la protección personal de él y su familia.
En Guatemala todavía existe un programa interesante en las Naciones Unidas, que es poco conocido, lamentablemente, poco conocido, pero sí lo tenemos, donde al testigo y a su familia completa, testigo y familia completa, lo sacan del país. Ojo, y familia completa. Les cambian nombre, les dan domicilio, les consiguen trabajo y hacen totalmente otra vida. Yo tengo conocimiento de algunos casos, incluyendo cuando se han ido con todo y niños de 1 año, 2 años. Imagínense, el niño de 2 años ya automáticamente cambió su vida en otro país. Eh, pero es muy poco conocido el programa. Y la idea sería, de parte del Ministerio Público, es promover más ese programa, porque hay muchos testigos que quisieran declarar, pero lamentablemente no se les protege. Lamentablemente están sometidos a a determinadas amenazas sin esa protección de vida. Y por último, pues tenemos el 218 bis, que por videoconferencia o por medios electrónicos se puede promover el, el testimonio de las personas. Pero, y aquí es una reforma que se hizo en Guatemala para que las personas ya puedan declarar por medios audiovisuales, eh, para evitar ese enfrentamiento con el agresor, con el imputado, el acusado, que anteriormente a jóvenes daba pena, pero, y mucha pena, que el, el testigo se enfrentaba directamente con el agresor. La víctima de violación con el agresor, si no, no valía. Imagínese usted, si no, no había forma de tomar valor por parte de los jueces. Por parte de los jueces no le daban valor probatorio si la víctima no declaraba frente a su victimario. Una cosa horrible, horrible. Ahora, pues ya con el 218 bis, pues nos permite que el testigo, la víctima, puede declarar en un lugar distinto a donde está el debate. Y eso se ha promovido demasiado y me parece genial. Máxime cuando se trata de una niña violada, una niña de 3, 4, 5 años, 7 años que ha sido violada. Qué triste esas situaciones. Y tener que declarar 3 veces con 3 personas distintas. Esto es otro problema. A raíz de esto tenemos el 317, la facultad del anticipo de prueba. En eso creo mucho, en el anticipo de prueba, para que estas víctimas de violación, estas víctimas no tengan que volver a declarar otra vez. Sí, qué triste es una persona violada tener que entrevistarse con un policía, después contar todo, después hablar con un fiscal o auxiliar fiscal y contar todo otra vez, después enfrentarse con una psicóloga y contar todo otra vez, y después hablar con el fiscal y contar todo otra vez, y después de ir con el juez a contar todo otra vez. Perdónenme, esto es un desgaste, es una revictimización. Por eso es importante que la idea en un momento dado es promover una sola declaración única para que la víctima pueda desenvolverse una sola vez y ya dejar de revictimizarse, perdón, de revictimizarla, la palabra, evitar revictimizarla y empezar el tratamiento de vida y no volver a vivir y a sufrir frente a personas ajenas el hecho terrible que vivió. Eh, la idea es que todas las personas víctimas de esos delitos no puedan enfrentarse directamente con su agresor en debate, sino que lo puedan hacer a través de una prueba anticipada. Y bueno, insistir, por eso es muy importante tener en cuenta el 317, porque recordemos que el 317, que nos habla de prueba anticipada, la prueba anticipada, su naturaleza
ustedes ya lo saben, es únicamente cuando va a ser muy difícil que el testigo, que el perito, que la víctima declare en el debate por qué circunstancia, ya sea que se va a ir del país o ya sea que sufre una grave enfermedad y no, y es casi imposible que llegue a tiempo al debate, entonces ahí se hace necesaria la prueba anticipada. O el tema de la droga, que la droga se incinera, entonces se necesita hacer esa prueba anticipada para que vayan debate ya sobre el acto. Pues lo mismo se tiende a hacer últimamente con el tema de las víctimas, especialmente menores de edad, que se logre establecer en prueba anticipada, porque en prueba anticipada están presentes todas las partes. Está presente un juez, está presente el defensor, está presente el sindicado, está presente el ofendido, el agraviado, las víctimas y el fiscal. O sea, la prueba anticipada es, por eso se llama prueba anticipada o anticipo de prueba, porque recordemos que el nombre viene ya que la prueba únicamente se debe de desarrollar y presentar en el debate y valorar en el debate. Pero hay circunstancias que son excepcionales, como estos casos que se logra determinar que es imposible por una otra circunstancia que esa prueba se presente está en el debate. Pero como excepción también a esta situación es que las víctimas, especialmente menores de edad, delitos de violación o otro tipo de agresión muy fuerte, puedan declarar en anticipo de prueba para ya no llegar al debate, cuidar así su integridad, cuidar así y reservarse directamente esa prueba esperando que llegue al debate. Recordemos que hay debates muy extensos, hay debates que están señalados hasta dentro de un año, 2 años. Entonces, ¿cuánto esperar todo ese tiempo? Es mejor, en estos casos, desde mi punto de vista, se debería de tratar todos como prueba anticipada. Ahora, el otro tema que también quisiera entrar a analizar es en relación a la pena natural. ¿Qué es la pena natural? La pena natural, jóvenes, es lo que nos habla el artículo 25.5 de su Código Procesal Penal. Esta es pena natural porque se da estrictamente, y por eso es parte de la oportunidad, se da estrictamente dentro de delitos culposos nuevamente. Es aquella pena natural que el propio sujeto activo ya por lo sufrido tiene esa pena, esa sanción natural. El ejemplo más común es cuando el padre, por imprudencia, por andar en alta velocidad, por andar viendo el celular, por cualquier negligencia o impericia o imprudencia en sí, eh, lesiona o le quita la vida a su hijo, a su pariente cercano, a su madre, a su padre, a su hermano. Ahí ya carga una pena natural. Ahí ya es innecesaria la pena legal. Por eso se plantea en esos casos el criterio de oportunidad. Artículo 25.5, el cual dice, como ustedes pueden ver en su mismo código, el 25.5, nos refiere que dice que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Esto es muy importante para tenerlo presente. Son delitos que traen consigo esa pena natural porque ya no tiene caso esa pena legal. Y ahí entra el criterio de oportunidad. De último, tenemos decretos de notificaciones. Ya hay varias reformas a la ley en cuanto a las notificaciones, las famosas notificaciones electrónicas. Ya perdimos aquello de las
notificaciones por escrito. Ya usted tiene que, cuando se va a inscribir a la Corte Suprema de Justicia, tiene que dejar un buzón de sus notificaciones y automáticamente cualquier audiencia, cualquier resolución ya le cae directamente a su buzón electrónico. Esto es por parte de las mismas leyes que se han ido cambiando. Y las audiencias virtuales, pues tenemos un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 35-2020. Esto surgió efectivamente por el tema del COVID, que de una u otra manera sí es funcional. Hay mucha gente que todavía tiene la idea que tienen que ser audiencias presenciales y está bien, pero con las audiencias virtuales no pasa nada. Es más, ayuda en muchas ocasiones a tener mejor acceso a la justicia, porque si usted está en un municipio muy lejano, cuesta mucho llegar a veces al juzgado donde está regularmente una sede departamental y bien se puede hacer una audiencia virtual desde su municipio. Es lo que pasa en algunas órganos jurisdiccionales, incluyendo la misma Corte de Constitucionalidad. Allí solo se tiene audiencias virtuales. Las vistas son solo eh, eh, vistas virtuales. O sea, se ha logrado agenciar esa posibilidad que las partes procesales no puedan viajar a la capital. Imagínese usted que para tener una vista de las partes puedan ser de, de Petén, de Izabal, y venirse a la capital a una vista y de última hora se les cancela. Entonces, por eso son muy importantes estas audiencias virtuales que están en ley, pero bueno, su naturaleza fue estrictamente el COVID, que es fundamento también para cuando alguien quiera hacer ese tipo de audiencias virtuales que a la larga sí favorecen al juzgador y favorece a las partes procesales especialmente. Ahora, para manejo código, tenía este asunto que hablar con ustedes. Como dice, manejo código en las fases procesales. Esto es muy importante, en la fase preprocesal y preparatoria. Solo es para que lo tomen en cuenta, compañeros, puro manejo código. No quiero estar preguntando, por ejemplo, indíqueme dónde están los fines del proceso. Podemos ver los fines del proceso en el artículo 5. Esto es muy importante tenerlo siempre presente en el artículo 5 y esto les sirve dentro de su narrativa en muchas ocasiones que usted tiene que ser un poco analista en su expresión frente al juzgador y muchas veces se inicia con los fines del proceso de cobro. Con el artículo 5 del Código de Proceso Penal establece los fines del proceso, que el cual tiene por objeto la obligación de un hecho señalado como delito o falta. También tiene las circunstancias que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de las sentencias respectivas como fines del proceso, la ejecución de la misma y algo muy importante, la víctima o el agraviado, el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es muy importante, esto es una reforma porque anteriormente no se consideraba nada de la tutela judicial efectiva. Siempre la crítica era, no, hombre, la tutela judicial efectiva solo son en doctrinas. No, ahora jóvenes tenemos en el artículo 5 la tutela judicial efectiva y ya lo vimos la vez pasada que contiene la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez natural, recordemos el debido proceso, la legalidad, la igualdad procesal, el derecho de defensa, el derecho de defensa técnico material, el derecho a sentencias motivadas, el derecho al cumplimiento de la sentencia. Eso es parte de la tutela judicial efectiva y lo importante es que el artículo 5 lo resalta. Ojo, estoy recalcando fines del proceso, artículo 5, y veamos ahí que nos habla también la tutela judicial efectiva. Solo para tenerlos presentes, es puro manejo código. La acción pública, ustedes ya lo saben, está en el artículo 24 bis. Es acción pública, los delitos de acción pública. ¿Qué delitos son de acción pública? Y esto es muy importante tenerlo en, eh, eh,
su Código Procesal Penal, también el artículo 24 ter, los delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Y el delito 24 cuater, la acción privada. Esto es algo muy importante, por favor, que lo tengamos presente. La diferencia de acción pública dependiente particular y acción privada. Recordemos que la acción pública, con acción pública dependiente de particular, esta última se necesita la denuncia. Sin esa denuncia, el MP no puede actuar. Ahora, los otros, cuando son de acción pública, con denuncia o sin denuncia, el MP debe de actuar. Es curioso esto, cuando yo he escuchado a algunos funcionarios del Ministerio Público y dicen, es que no hay denuncias. Perdóneme, Ministerio Público. De Código Penal 24 bis, usted tiene la obligación, con denuncia o sin denuncia, investigar. Yo he escuchado esto y de funcionarios de alto nivel del Ministerio Público que andan diciendo, es que en este caso no ha habido denuncia al Ministerio Público. Perdóneme, vergüenza de escucharlos, porque ahí lo que tienen que decir es, sí, ya tuvimos noticia y ya miramos la instrucción correspondiente para que se investigue el caso de oficio. Eso deberían de responder, salvo cuando se trata de delitos de acción pública, dependencia de distancia particular, los que señalan el 24 son lesiones culposas, lesiones leves, contagio venéreo, eso sí no hay necesidad, no hay una acción pública del Ministerio Público, sino que se espera que la amenaza, el allanamiento, el hurto, la estafa, alteración de dinero, eso se necesita esa es la diferencia. Y la acción privada, ustedes ya saben que la violación y revelación de secretos, el delito de honor, daños, estaba mediante cheque, que ahora ya casi ya no hay, pero son los delitos que ahí sí que se van. Usted es el que denuncia y usted es el que sigue frente a un tribunal de sentencia. Otro artículo interesante es el objeto de la investigación. Tenemos que tener claro el objeto de la investigación, que ahí lo tenemos en el 309. Aquí nos dice, la investigación de la verdad. O sea, ¿qué se quiere con la investigación? Es descubrir la verdad. La verdad, cómo ocasionaron, cómo sucedió el hecho, por qué sucedió el hecho, cómo lo hicieron, quién lo hizo, a quién se lo hicieron. Entonces, el objeto de la investigación, por eso se refiere que el del Ministerio Público debe ser objetivo, porque la idea es que si el Ministerio Público es objetivo, entonces la objetiva. Lo que se va a tener la investigación es objetivo. El plazo para el criterio de oportunidad por 286. Tenemos que el plazo no es el criterio de oportunidad, es muy importante que ustedes en el criterio de oportunidad, artículo 25, refiéranse por favor en el artículo 25, referirse al artículo 286. En los casos en que la ley permita la aplicación del criterio de oportunidad para la audiencia de nacional, el Ministerio Público podrá aplicar la decisión hasta antes del comienzo del debate. La idea del manejo de código es que, por favor, el criterio de oportunidad por MI 286. Guarden, por favor, guarden, pónganlo ahí. Levantamiento de cadáveres, otro problema. Cuando nos dicen dónde está el fundamento, levantamiento de cadáveres, no lo encontramos, pero miremos el 195. Ahí tenemos el levantamiento de cadáveres. Por eso les dije manejo código. Y así vamos a terminar el otro jueves con manejo código. Después ya no va a haber más manejo código, esto los prometo. El 195, levantamiento de cadáveres. Testigos oculares y referenciales, tenemos el 207. Libertad probatoria. Miren qué interesante la libertad probatoria. ¿Qué tenemos que probar? ¿Por qué medios tenemos que probar? La libertad probatoria. Tenemos cualquier medio, cualquier medio podemos, por cualquier medio podemos probar el hecho. Cualquier medio. Siempre y cuando sea legal, sea pertinente, sea relevante. Y esto nos lo da el 183 del Código Procesal Penal. Que la prueba sea legal, pertinente, relevante. Esto es muy importante. Que no sea abundante.
esa prueba puede ser admisible, legal, pertinente, relevante y que no sea abundante. Imagínense abundante, que van a declarar 20 testigos que fueron tales, no, que van a declarar 200 testigos que fueron tales buena persona. Perdónenme, eso es abundante. Con 5 testigos que me digan que él es buena persona, yo ya tengo la idea que es buena persona. Salvo que me quedan probar, mire, 5 testigos del departamento, otros 5 testigos de no sé qué departamento, otros 5 testigos, pues ahí posiblemente podríamos hacer, por lo contrario, tenemos que ver si es abundante. Muy importante el 183. Aquí se mira la admisibilidad a la prueba. Recordemos que hay una audiencia de admisibilidad a la prueba después de la fase intermedia. Y ahí es donde el juez le van a presentar los medios de prueba y el juez de conformidad al artículo 182, 181 y el 183 va a determinar, especialmente el 183, la admisibilidad o no admisibilidad de la prueba. El 183, muy importante, requiere requisitos, el que la prueba sea legal, pertinente, relevante y no abundante. Muy importantes esos requisitos. También dicen, no son, son admisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un método prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o la residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Son inadmisibles, o sea, no se puede admitir obtener la prueba por tortura, por invasión de domicilio, de residencia, invasión de documentos o comunicaciones. Las famosas pruebas obtenidas por interceptación ilegal de comunicaciones, por ejemplo, esas pruebas son ilegales. O la prueba obtenida a ingresar a un domicilio ilegalmente. Esa prueba es ilegal, no se puede admitir. Esto es muy importante. Y los americanos sobre esto sí lo han trabajado mucho, eh, porque para ellos la intimidad de las personas es algo sagrado, sagrado. Tanto la interceptación de las comunicaciones, la violación a la correspondencia, a su intimidad de domicilio, es sagrado para los americanos. Y de ahí salen muchas teorías como el fruto del árbol envenenado, que esto es parte del fruto del árbol prohibido o fruto del árbol envenenado, que es inadmisible ese tipo de pruebas obtenidos ilegalmente. Pero la doctrina también habla de excepciones, eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto, las excepciones del fruto del árbol envenenado o fruto del árbol prohibido, que es cuando la misma prueba se obtiene por otra fuente. Entonces esa fuente sí permanece, aunque la otra fuente ha sido legal, si se obtiene otra fuente legal, esa sí se permanece. O el descubrimiento inevitable de la verdad, cuando se intercepta una comunicación de alguien y ese alguien está interceptado, pero otra persona que no está interceptada le empieza a hablar a esta, prácticamente todo esto se obtiene por un descubrimiento inevitable. Esto es importante tener presente estas 181, 182 y 183, por favor, jóvenes, especialmente 85 por el tema de la libertad probatoria. Tenemos el derecho de probar cualquier cosa por cualquier medio, siempre y cuando sea legal. 183. El tema de la autopsia es algo muy importante también, que a veces no sabemos dónde está el fundamento de la autopsia. Tenemos un cadáver y hay que practicar la autopsia. Entonces decimos, ¿cuál es el fundamento? Y le damos vuelta al Código Procesal Penal y miren el 238, muy importante. Bueno, jovenazos, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlos, no los quiero aburrir más por el tema manejo código. Bueno, Cecilia, el otro jueves o este jueves que viene, vamos a seguir con el manejo código y ya el día martes espero ya tenerlos presentes para empezar a hablar sobre las audiencias que corresponden y trabajar ya sobre eso mismo. Así que les deseo buena tarde en esta tarde del martes 3 de febrero. Nos vamos a ir viendo el próximo jueves. Pasen buena tarde, compañeros.
Tengan ustedes muy buen día y nos seguimos viendo el próximo jueves. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes, doctor.